Ayer aprendimos que existen dos tipos de verbos en pasado en inglés. Los verbos regulares e irregulares. Los verbos regulares son aquellos que terminan en ed, de y ed. Mientras que los irregulares son aquellos que en su mayoría cambian la forma en que se escriben y pronuncian en el pasado. Hay otro grupo que se escribe igual en presente como en pasado, con la misma pronunciación. Y hay un pequeño grupo que se escribe igual en presente y en pasado, pero que la pronunciación cambia. También vimos algunos ejemplos sobre ellos. Hoy vamos a aprender cómo hacer oraciones afirmativas, negativas, preguntas y respuestas. Respuestas cortas. Vamos a escribir aquí affirmative sentences. Affirmative sentences. La estructura. ¿Cuál es la estructura de las oraciones afirmativas en pasado? Es bien fácil. Solamente necesitamos un subject. Luego del subject necesitamos un verbo. Ese verbo debe estar en su forma pasada, regular o irregular. Un complemento. Recordemos que un complemento es algo que nos da más información sobre el sujeto y el verbo. Y a mí me gusta incluir aquí aparte, aunque probablemente algunos lo consideren parte del complemento, un time indicator. Aquí llamo yo time indicator aquellas frases que me ayudan a ser específico con el momento en que ocurrió una acción. Vamos a ver ejemplos. Affirmative sentences en pasado. Vamos a escribir 3. Luego voy a escribir estas mismas 3 en negativo. Y finalmente las voy a convertir a preguntas y las voy a responder para que veamos que es bien sencillo. Siguiendo la estructura de oraciones básicas en pasado de inglés, debo escribir primero un sujeto. Voy a empezar con I, será mi sujeto. Verbo en pasado, podría colocar aquí I ate. Es un verbo irregular, recordemos que cambia su forma. La forma infinitiva de ate es eat, comer. So I ate, ya tengo sujeto y verbo, ya está en pasado. Complemento, ¿qué comí? ¿Dónde lo comí? I ate pizza yesterday. Una oración sencilla, cortita, con todos los elementos necesarios para que esté correctamente escrita y dicha en pasado. I ate pizza yesterday. Tengo sujeto, tengo verbo, complemento y tengo time indicator que sería yesterday. Segundo ejemplo, vamos a utilizar el nombre de una persona como sujeto. Utilizaremos María. María. Luego de María necesito un verbo en pasado. María, ¿qué puedo decir? María went. María went sería el verbo en pasado. Complemento, to the park. Aquí me da un poco más de información de went. ¿Dónde fue? Al park. To the park. María went to the park. Y un time indicator podría ser in the morning. María went to the park in the morning. Mi tercer ejemplo, vamos a utilizar un sujeto plural. Vamos a utilizar el pronombre they. They. They swam. They swam in the river last Monday, for example. They swam in the river last Monday. Aquí tenemos 3 oraciones que cumplen todos los parámetros o lo que se necesita para que una oración sea en pasado afirmativa. Sujeto, tenemos los 3 sujetos, tenemos los verbos en pasado, complementos y tenemos los time indicators también. Yesterday, in the morning, last Monday. Okay, tenemos todos esos elementos. Vamos ahora a hablar sobre oraciones negativas en pasado. Es muy sencillo, de hecho voy a copiar la estructura que tengo aquí de las oraciones afirmativas porque es muy poco lo que hay que hacer realmente. Si usted ya sabe escribir oraciones o hablar sobre cosas en el pasado de manera afirmativa, para el negativo es súper sencillo. Vamos a ver cómo sería. Hay un par de cosas que tengo que incluir, otras que debo eliminar y cambiar posición. Ok, sujeto está bien en esa posición. Luego del sujeto debo utilizar un auxiliar. Ese auxiliar es did,
not porque mi oración es negativa. Did not es la forma larga. La forma contraída, que es la que más se utiliza, sería didn't. Es la que vamos a utilizar también en los ejemplos. Sujeto, después did not or didn't. Luego entonces viene el verbo. Aquí hay algo que cambia. Ya el verbo no se coloca en pasado, sino que se coloca en su forma infinitiva. A veces me dicen, profe, ¿cómo se escribe en presente? Sí, como se escribe en presente. A excepción de cuando hablamos de he, she, or it, que el verbo tiene otras transformaciones. Pero como se escribe en presente para I, you, we, they. O sujetos plurales. De esa misma manera. Entonces tenemos sujeto, auxiliar, verbo, complemento, time indicator. Todo lo demás se mantiene igual. ¿Por qué el verbo no se coloca en pasado? Porque ya con haber escrito aquí did not or didn't, ya eso es suficiente. Ya me está diciendo que esta oración es negativa y que está en pasado. Vamos a transformar las mismas oraciones que tenemos afirmativas ahora a negativas. I ate pizza yesterday sería I didn't eat pizza yesterday. Si crees que puedes transformar estas oraciones por tu propio conocimiento, puedes hacerlo. Puedes pausar el video y luego volver a dar play para ver si tienes razón en lo que estás haciendo. So, I didn't eat pizza yesterday sería la primera oración transformada a negativo. Si ven, utilizo didn't y el verbo ya no está en su forma pasada, sino en su forma infinitiva. El segundo ejemplo, María went to the park in the morning, ahora se convierte en María didn't go to the park in the morning. Bien sencillo. Y el último ejemplo, they swam in the river last Monday sería they didn't swim in the river last Monday. Ok, ya hemos visto cómo escribir oraciones afirmativas y negativas en el pasado. Vamos ahora a ver las preguntas. Vamos a utilizar los mismos ejemplos para convertirlas a preguntas. Now we're going to write questions and short answers. Questions and short answers. Y sí, como logramos escuchar, answers, la W es muda, no se pronuncia. Answers, esa es la pronunciación correcta. No decimos answers, sino answers. Ok, vamos a ver. La primera, I ate pizza yesterday. Primero vamos a ver la estructura. Como ven que es sumamente fácil, solamente voy a copiar la estructura del negativo. Lo voy a pegar acá abajo para que vean que es bastante fácil. Solamente saber y practicar lo suficiente para que el cerebro sea capaz de recordarlo sin necesidad de pensar mucho en ello, donde deben ir colocada cada parte. Vamos solamente a quitar el didn't, el auxiliar de aquí, y vamos aquí antes del subject a colocar did. ¿Por qué colocamos did al principio? Did aquí no significa ni tampoco es el pasado de do, que sí, did es el pasado de do, pero aquí tiene otra función. Aquí nos funciona como un auxiliar. Este auxiliar nos ayuda a saber que esta oración está en pasado. Al igual que con las oraciones en negativo, aquí el verbo no se coloca en su forma pasada, se mantiene en su forma infinitiva. Todo lo demás se mantiene igual, lo único que al final yo voy a colocar un símbolo de pregunta, question mark. Se dice en inglés, question mark. Y sí, en inglés solamente tenemos un símbolo de pregunta o símbolo de interrogación, el cual va al final de la pregunta. No se escribe ningún símbolo de interrogación al principio. Eso sucede en español, pero no en inglés. Vamos a ver, I ate pizza yesterday. Al transformarlo en pregunta, primero empiezo con did. Podría ser una pregunta, did I eat pizza yesterday? Y contestar yes I did or no I didn't.
Pero lo más común es que esta pregunta nos las haga una persona, otra persona, o nosotros se lo hagamos a una persona. Por ejemplo, yo puedo preguntarle a mi mamá, "Did you eat pizza yesterday?" Y ella me va a contestar, "Yes, I did" or "No, I didn't", en una oración, en una respuesta corta. O me podrían preguntar a mí, "Did you eat pizza yesterday?" Y mi respuesta sería, "Yes, I did" or "No, I didn't". Es lo más común. Entonces aquí vamos a colocar you. Did you eat pizza yesterday? La respuesta es bien sencilla. Respuesta corta, "Yes, I did" o "No, I didn't". La segunda, ¿cómo sería la segunda? María went to the park in the morning. Empezamos con el auxiliar. Did María go to the park in the morning? Esa sería mi pregunta. La respuesta, yes, she, porque estoy hablando de María. Yes, she did. O no, she didn't. La tercera, they swam in the river last Monday. Did, nuevamente el auxiliar, did they swim, forma infinitiva de swam, did they swim in the river last Monday? La respuesta, yes, they did, or no, they didn't. Yes, they did, or no, they didn't. Como ven, es solamente cosa de practicar escribiendo, practicar hablando, tener una persona con la que puedan practicar. Entre más lo hagan, más fácil se le va a hacer. Siempre lo primero que hay que pensar en cualquier cosa que usted haga es, no está difícil, lo voy a lograr. Más que todo es un asunto de mentalidad. Si usted quiere, usted puede. En los próximos videos estaremos hablando sobre cómo se debe pronunciar la terminación de los verbos regulares en inglés. Sí, aquellos que terminan en ed, de y ed. Cada uno de ellos tiene una forma de pronunciarse diferente y eso lo estaremos aprendiendo muy pronto. Nuevamente les recuerdo que pueden buscar en internet listas de verbos en inglés. Pueden colocar en el buscador ver lista de verbos en inglés PDF. Busquen alguna lista que tenga los verbos en infinitivo, los verbos en pasado simple y pasado participio. Incluso hay algunas listas que incluyen cómo se pronuncia la terminación de ciertos verbos en pasado. Esto ha sido todo por hoy. Síganos, estén pendientes de las próximas publicaciones. See you next time.